pasaría si mañana uno de los principales clientes de tu empresa te enviara un cuestionario y te preguntara cuál es tu huella de carbono? ¿Qué responderías si te pregunta cuánta energía consumís, qué cantidad de residuos generás, qué porcentaje reciclás o valorizás y cuál es el destino final de esos materiales? ¿Podrías mostrar registros, indicadores, certificados o documentos que respaldan tu respuesta? ¿O solamente podrías decir que tu empresa intenta hacer las cosas bien? Ahora, pensemos en otra situación. ¿Qué pasaría si una inundación, una ola de calor, una sequía o una interrupción logística afectara durante varios días el funcionamiento de tu empresa? ¿Existe un plan para responder? ¿Conoces cuáles son los recursos críticos de tu operación? ¿Sabés qué proveedores, materiales o servicios podrían verse afectados? Estas preguntas muestran algo importante. La sostenibilidad ya no es solamente un tema relacionado con plantar árboles, separar residuos o cumplir una determinada normativa. Tampoco es únicamente una cuestión de imagen corporativa. La sostenibilidad se está convirtiendo en un componente de la estrategia empresarial. Está empezando a influir en los costos, en las relaciones comerciales, en el acceso a mercados, en el financiamiento, en las licitaciones, en la reputación y en la continuidad de las operaciones. Por eso, en este primer capítulo de la segunda temporada de Ambiente Resiliente, vamos a hablar sobre un cambio que muchas pequeñas y medianas empresas van a tener que atravesar: el cambio de una gestión ambiental principalmente reactiva hacia una verdadera estrategia de sostenibilidad. Bienvenidos a Ambiente Resiliente, un espacio donde hablamos de sostenibilidad, gestión ambiental, innovación y resiliencia empresarial en un lenguaje claro, práctico y aplicable a la realidad de las pequeñas y medianas empresas. Mi nombre es Andrés Ramírez, soy consultor ambiental, asesor en cultura ambiental y fundador de Arará Consultoría Ambiental. Hoy comenzamos la segunda temporada de Ambiente Resiliente. Durante la primera temporada hablamos de temas fundamentales para ordenar la gestión ambiental de una empresa. Hablamos de residuos, trazabilidad, huella de carbono, economía circular, normativa, indicadores ambientales y de cómo comenzar a implementar un plan ambiental en una pyme. Podríamos decir que durante esa primera temporada construimos los cimientos. Ahora vamos a avanzar un paso más. En esta segunda temporada vamos a hablar de innovación, impacto, alianzas y sostenibilidad aplicada. Vamos a conocer experiencias de empresas, organizaciones sociales y emprendimientos que están intentando resolver problemas ambientales concretos. Vamos a hablar de ESG para pymes, compras sostenibles, trazabilidad digital, biotecnología, innovación textil, agrotecnología, comunicación ambiental, financiamiento y colaboración entre diferentes actores. La pregunta central de esta temporada será: ¿cómo transformamos la sostenibilidad en acciones concretas, medibles, creíbles y sostenibles en el tiempo? Porque hablar de sostenibilidad es relativamente sencillo. Lo verdaderamente difícil es incorporarla en las decisiones cotidianas de una empresa. Durante muchos años, la gestión ambiental de las empresas estuvo muy vinculada al cumplimiento normativo. La lógica era bastante directa. La empresa tenía que identificar qué requisitos legales le correspondían, obtener las habilitaciones necesarias, contratar proveedores autorizados y evitar generar impactos que pudieran provocar una sanción. Esa dimensión continúa siendo fundamental. Una empresa no puede considerarse sostenible si incumple la normativa, desconoce sus obligaciones o entrega sus residuos a operadores que no ofrecen garantías sobre su tratamiento. El cumplimiento legal es el punto de partida. El problema aparece cuando también se convierte en el punto de llegada, porque una empresa puede cumplir formalmente con determinadas obligaciones y aún así tener consumos ineficientes, una elevada generación de residuos, riesgos climáticos sin identificar o una gran dependencia de recursos cada vez más costosos.
También puede cumplir con las obligaciones actuales, pero no estar preparada para nuevos requerimientos de clientes, mercados o autoridades. Por eso, es importante entender que la gestión ambiental está evolucionando. Estamos pasando de una visión centrada exclusivamente en controlar impactos hacia una visión más amplia que busca integrar los aspectos ambientales, sociales y económicos dentro de las decisiones de la organización. Esto no quiere decir abandonar la gestión ambiental tradicional, quiere decir complementarla. Una empresa tiene que seguir gestionando sus residuos, controlando sus emisiones, evitando derrames, manteniendo registros y cumpliendo la normativa. Pero también tiene que preguntarse, ¿qué riesgos ambientales pueden afectar mi negocio? ¿Qué recursos son críticos para mi operación? ¿Qué cambios están ocurriendo en mi sector? ¿Qué información empiezan a pedir mis clientes? ¿Dónde existen oportunidades de ahorro? ¿Qué procesos podrían hacerse de una manera más eficiente? ¿Cómo puedo generar valor económico y al mismo tiempo reducir impactos? Cuando una empresa comienza a formularse estas preguntas, deja de mirar el ambiente como un asunto aislado. Empieza a entenderlo como una dimensión de su estrategia. Existe una diferencia importante entre cumplir y estar preparado. Imaginemos una empresa que contrata a un proveedor para retirar sus residuos. Cada semana llega un vehículo, carga los materiales y se los lleva. Desde la perspectiva de la empresa, el problema parece estar resuelto. Los residuos ya no están dentro del establecimiento. Pero, ¿la empresa sabe exactamente qué materiales fueron retirados? ¿Conoce la cantidad? ¿Sabe quién realizó el transporte? ¿Tiene información sobre el lugar donde fueron recibidos? ¿Conoce qué tratamiento se les dio? ¿Puede demostrar si esos materiales fueron reciclados, valorizados, tratados o enviados a disposición final? La empresa puede estar pagando por un servicio y sin embargo no tener trazabilidad. Veamos otro ejemplo. Una empresa paga todos los meses su factura de electricidad. Está al día con sus obligaciones y no tiene ningún problema con el proveedor, pero nunca analiza cómo evoluciona el consumo. No relaciona la energía utilizada con su nivel de producción, no identifica qué equipos consumen más, no revisa si existen pérdidas o funcionamientos ineficientes. Formalmente, la empresa cumple, pero estratégicamente está perdiendo información y posiblemente también dinero. Estar preparado significa ir más allá de resolver la urgencia inmediata. Significa generar información que permita anticipar problemas. También significa reconocer que los riesgos no siempre llegan en forma de inspección o sanción. Un riesgo puede ser el aumento sostenido del precio de la energía, puede ser la falta de agua, la pérdida de un cliente importante, una interrupción en la cadena de suministro, una nueva exigencia para participar en una licitación, una denuncia ambiental o una crisis reputacional. Ser la imposibilidad de demostrar qué ocurrió con un residuo después de que salió de la empresa. Y ahí la resiliencia empresarial se construye antes de que ocurra el problema. Se construye con información, planificación, responsabilidades claras, proveedores confiables y capacidad de adaptación. Quiero detenerme en 5 cambios que están haciendo que la sostenibilidad sea cada vez más relevante para las pequeñas y medianas empresas. Primer cambio, los clientes empiezan a solicitar información ambiental. Las grandes empresas están recibiendo mayores exigencias para conocer y reportar sus impactos, pero una parte importante de esos impactos no se genera exclusivamente dentro de sus propias instalaciones. También se encuentra en su cadena de valor. Está en los materiales que compran, en el transporte, en los servicios contratados, en los productos que comercializan, en el tratamiento de los residuos, en sus proveedores. Por ese motivo, muchas empresas comienzan a enviar cuestionarios de sostenibilidad a quienes forman parte de su cadena.
Preguntan por la huella de carbono, la gestión de residuos, el consumo energético, la seguridad laboral, las políticas de diversidad, los códigos de ética o los mecanismos de gobernanza. Para una pyme, contar con esa información puede representar una ventaja competitiva. No es necesario ser una empresa perfecta, ninguna organización lo es, pero sí es importante demostrar que existe una gestión, que se conocen los principales impactos, que hay registros, que se definieron prioridades, que existen acciones de mejora. El segundo cambio son los recursos que cuestan cada vez más. Cuando hablamos de sostenibilidad, muchas veces se piensa solamente en beneficios ambientales, pero también estamos hablando de eficiencia económica. La energía cuesta dinero, el agua cuesta dinero, los combustibles cuestan dinero, las materias primas cuestan dinero, los materiales que terminan convertidos en residuos también costaron dinero, y por eso reducir un impacto ambiental puede significar reducir una pérdida económica. Un envase descartado innecesariamente representa un costo. Una máquina que funciona fuera de su condición óptima consume más energía. Un producto que debe descartarse por errores en el proceso representa materias primas, tiempo, energía y trabajo desaprovechados. Un recorrido logístico mal planificado aumenta el consumo de combustible y las emisiones. La sostenibilidad estratégica intenta identificar esas relaciones. No pregunta solamente cómo contaminar menos, también pregunta cómo utilizar mejor los recursos. El tercer cambio es el cambio climático que afecta a la continuidad operativa. Una empresa puede no considerarse una gran emisora de gases de efecto invernadero. Sin embargo, puede ser muy vulnerable a los efectos del cambio climático. Una pequeña empresa puede sufrir daños por inundaciones, puede perder productividad durante una ola de calor, puede tener dificultades para acceder al agua, puede experimentar interrupciones en la energía de materias primas, en la entrega, perdón, de materias primas, puede enfrentar aumentos en el costo de determinados insumos, puede depender de rutas o infraestructuras afectadas por eventos extremos, y por eso es importante hablar tanto de mitigación como de adaptación. Mitigar significa reducir las emisiones y los impactos que contribuyen al cambio climático. Y adaptarse significa preparar la organización para las consecuencias que ya están ocurriendo o que pueden ocurrir. Una empresa resiliente trabaja en las dos direcciones. Busca reducir su huella y al mismo tiempo fortalece su capacidad de respuesta. El cuarto cambio aparece en criterios ambientales en mercados y financiamiento. En distintos sectores comienzan a aparecer criterios de sostenibilidad para acceder a determinados mercados, fondos, programas, créditos o cadenas de proveedores. Una empresa puede encontrar una oportunidad comercial o de financiamiento, pero descubrir que para presentarse necesita información que nunca recopiló, por ejemplo, indicadores ambientales, una descripción de sus impactos, una política de sostenibilidad, datos sobre emisiones, información sobre inclusión o empleo, un análisis de riesgos, evidencias de cumplimiento. Ordenar esta información no sirve únicamente para completar formularios, también permite entender mejor el funcionamiento de la propia empresa. Quinto cambio, comunicar sin evidencia puede convertirse en un riesgo. Muchas organizaciones quieren comunicar sus acciones ambientales y eso es comprensible. Los clientes valoran cada vez más los productos y servicios responsables. El problema aparece cuando se utilizan expresiones demasiado amplias. Decir que una empresa es verde, sostenible, ecológica, carbono neutral o 100% circular requiere evidencia. No alcanza con tener buenas intenciones. La comunicación ambiental tiene que estar respaldada por datos verificables. Cuando la comunicación avanza más rápido que la gestión, aparece el riesgo de greenwashing. Por eso existe un orden que conviene respetar. Primero conocer, después medir,
luego mejorar y finalmente comunicar. Entonces, la palabra estrategia puede parecer demasiado grande para una pequeña empresa. Puede generar la imagen de un documento extenso, elaborado por especialistas y lleno de conceptos difíciles. Pero una estrategia de sostenibilidad puede comenzar de una manera mucho más sencilla. Consiste en responder 5 preguntas fundamentales. ¿Dónde estamos? ¿Qué impactos y riesgos tenemos? ¿A dónde queremos llegar? ¿Qué acciones vamos a implementar? ¿Cómo vamos a medir el avance? Entonces, la primera pregunta requiere un diagnóstico. La empresa necesita conocer su situación actual, qué consume, qué residuos genera, qué sustancias utiliza, qué obligaciones tiene, qué riesgos enfrenta, qué información registra. La segunda pregunta obliga a priorizar. Una empresa puede identificar muchos impactos, pero no todos tienen la misma importancia. Tal vez el principal problema sea el consumo energético, tal vez sea la generación de residuos peligrosos, tal vez sea el uso de agua, el transporte, la dependencia de un único proveedor, tal vez sea la falta de documentación. La tercera pregunta implica definir objetivos. Un objetivo no debería ser simplemente ser más sostenible. Eso es demasiado amplio. Un objetivo concreto podría ser reducir un 10% el consumo eléctrico durante los próximos 12 meses, o valorizar al menos el 50% de los residuos generados, o asegurar que el 100% de los residuos retirados cuente con documentación de respaldo. La cuarta pregunta define las acciones: mantenimiento de equipos, capacitación, separación en origen, revisión de proveedores, cambios en las compras, optimización logística, digitalización de registros. La quinta pregunta incorpora indicadores, porque sin medición no podemos saber si las acciones generaron resultados. Esto es estrategia. Diagnóstico, prioridades, objetivos, acciones, responsables e indicadores. Imaginemos una pequeña empresa dedicada a la elaboración de alimentos. Tiene 15 trabajadores, un establecimiento productivo y algunos vehículos para distribuir sus productos. Consume electricidad, agua, gas y combustible. Genera residuos orgánicos, cartón, plástico, aceites y productos fuera de especificación. Durante años, su gestión ambiental fue bastante informal. Los residuos eran retirados periódicamente, las facturas se pagaban, los problemas se resolvían cuando aparecían, hasta que uno de sus principales clientes le envía una evaluación de proveedores. Le solicita información sobre consumo energético, huella de carbono, gestión de residuos, condiciones laborales y objetivos ambientales. La empresa no logra completar el formulario, no porque esté actuando necesariamente de manera irresponsable, simplemente nunca había organizado los datos. Entonces decide comenzar. Primero reúne las facturas de electricidad, agua, gas y combustible de los últimos 12 meses. Después realiza un listado de los residuos generados, identifica a quién los retira y solicita documentación sobre sus destinos. También revisa sus equipos y descubre que una cámara de frío está consumiendo más energía de la necesaria. Al mismo tiempo observa que los residuos orgánicos se mezclan con cartón y plástico. Esta mezcla impide que los materiales puedan valorizarse correctamente. La empresa implementa algunas medidas. Mejora la separación, define responsables, realiza mantenimiento, crea registros manuales. Comienza a medir 5 indicadores: consumo de energía, consumo de agua, combustible, residuos generados y porcentaje de valorización. Después de un año, la empresa no se convierte automáticamente en una organización de impacto cero, pero ahora conoce su situación, puede responder a sus clientes,
Puede mostrar avances, puede identificar dónde pierde recursos, puede plantear metas realistas y puede comunicar con evidencia. Ese es el paso de la reacción a la estrategia. La sostenibilidad necesita datos, por eso no, pero eso, perdón, no significa que una pyme tenga que empezar comprando un sistema complejo o contratando un gran equipo de especialistas. Puede comenzar utilizando la información que ya tiene: facturas de energía, comprobantes de combustible, retiros de producción, remitos, certificados de residuos, kilómetros recorridos, lecturas de medidores, órdenes de compra. El desafío consiste en transformar esos datos dispersos en información útil. No es necesario empezar con 50 indicadores. Es preferible elegir 4 o 5 indicadores relevantes y medirlos de manera constante. También es importante relacionar los consumos con la actividad de la empresa. No es lo mismo consumir 10.000 kilovatios hora produciendo 1.000 unidades que produciendo 10.000 unidades. Por eso conviene utilizar indicadores relativos: kilovatios hora por unidad producida, litros de agua por tonelada de producto, kilogramos de residuos por servicio realizado, litros de combustible por kilómetro recorrido. En materia de residuos, la trazabilidad es especialmente importante. La responsabilidad no debería terminar cuando el residuo sale del establecimiento. La empresa necesita saber qué fue retirado, en qué cantidad, quién lo transportó, quién lo recibió y qué tratamiento se realizó. Tener trazabilidad permite responder a auditorías, preparar reportes, evaluar proveedores y reducir riesgos. También ayuda a evitar afirmaciones incorrectas. Para decir que un residuo fue reciclado, no alcanza con haberlo colocado en un recipiente diferente. Necesitamos evidencia sobre lo que ocurrió después. En esta temporada también vamos a incorporar una mirada más amplia. Vamos a hablar de los aspectos ambientales, sociales y de gobernanza, conocidos habitualmente como ESG. Porque una empresa sostenible no es solamente aquella que reduce residuos o consume menos energía. También es una empresa que protege la seguridad y la salud de sus trabajadores, que actúa con transparencia, que cumple sus compromisos, que define responsabilidades, que gestiona sus riesgos, que mantiene relaciones responsables con proveedores y clientes, que cuenta con mecanismos para prevenir prácticas indebidas. Muchas pymes ya realizan acciones sociales o de gobernanza, aunque no las llamen ESG. Tal vez priorizan proveedores locales, tal vez capacitan a sus trabajadores, tal vez colaboran con organizaciones comunitarias, poseen relaciones laborales cercanas y responsables. El desafío es ordenar esas prácticas, transformarlas en políticas, objetivos, registros e indicadores. No para llenar documentos, sino para asegurar que pueden mantenerse en el tiempo. Para cerrar, quiero compartir una hoja de ruta sencilla para cualquier pyme que quiera comenzar a trabajar la sostenibilidad de manera estratégica. Entonces, paso 1, identificar impactos y dependencias. Revisa qué recursos necesita la empresa: energía, agua, combustibles, materias primas, transporte o infraestructura. Identifica también qué residuos, emisiones o efluentes genera. Paso 2, revisar el cumplimiento. Verifica qué normativa se aplica a la actividad, qué permisos están vigentes, qué documentos faltan, qué proveedores necesitan habilitaciones. La estrategia tiene que construirse sobre una base de cumplimiento. Paso 3, organizar los datos existentes. Reunir facturas, remitos, certificados, registro de producción, comprobantes y documentación de proveedores. Muchas veces la información ya existe, pero se encuentra dispersa. Paso 4, definir prioridades. Elegí entre 3 y 5 temas importantes. No intentes resolver todo al mismo tiempo. Una estrategia necesita foco.
Paso 5. Establecer metas. Las metas tienen que ser claras, medibles y realistas. Reducir energía, disminuir residuos, aumentar valorización, mejorar documentación, capacitar trabajadores, evaluar proveedores. Paso 6. Asignar responsables. Cada acción necesita una persona que realice el seguimiento. Cuando una tarea es responsabilidad de todos, muchas veces termina sin ser responsabilidad de nadie. Paso 7. Medir y revisar. Comparar los resultados. Identificar avances y dificultades. Ajustar las medidas cuando sea necesario, ya que la sostenibilidad no es un proyecto con una fecha definitiva de finalización, es un proceso de mejora continua. Antes de terminar, te dejo 8 preguntas. ¿Conoces los principales impactos ambientales de tu empresa? ¿Sabes qué riesgos climáticos podrían afectar la operación? ¿Registrás el consumo de energía, agua y combustibles? ¿Conoces la cantidad de residuos que generás? ¿Podés demostrar cuál es su destino final? ¿Tus proveedores críticos cumplen con los requisitos necesarios? ¿Definiste algún objetivo de sostenibilidad para este año? ¿Existe una persona responsable de realizar el seguimiento? Cada respuesta negativa representa una oportunidad de mejora. No es necesario resolver todo mañana, pero sí es necesario decidir por dónde empezar. Durante los próximos capítulos vamos a profundizar en estos desafíos. Vamos a conversar sobre ESG para pymes y sobre cómo pasar del discurso a una estrategia realmente posible. Vamos a analizar cómo las compras sostenibles están modificando las relaciones entre grandes empresas y proveedores. Vamos a hablar de trazabilidad digital, datos y evidencia ambiental. También conoceremos experiencias relacionadas con biotecnología, residuos textiles, agrotecnología, organizaciones ambientales, comunicación responsable y financiamiento de proyectos sostenibles. El objetivo de esta temporada no será mostrar empresas perfectas, será conocer herramientas, experiencias, errores y aprendizajes que puedan aplicarse a organizaciones reales de América Latina. La sostenibilidad no empieza cuando una empresa publica un reporte, no empieza cuando obtiene una certificación, tampoco comienza cuando lanza una campaña en redes sociales, empieza mucho antes. Empieza cuando la empresa decide mirar con honestidad sus impactos, cuando reconoce sus riesgos, cuando reúne información, cuando escucha a sus clientes, trabajadores, proveedores y comunidades, cuando define prioridades, cuando asigna responsables y cuando transforma una intención en una acción concreta. Una pequeña o mediana empresa no necesita solucionar todos los desafíos ambientales del planeta, pero sí necesita comprender cuáles pueden afectar su operación, sus costos, sus clientes y su futuro. Pasar de la gestión ambiental a la sostenibilidad estratégica significa dejar de actuar solamente cuando aparece una urgencia. Significa anticiparse, significa medir, significa aprender, significa colaborar y significa mejorar de forma permanente. Una empresa resiliente no es aquella que nunca enfrenta dificultades, es aquella que cuenta con información, capacidades y alianzas para responder, adaptarse y seguir avanzando. Mi nombre es Andrés Ramírez y esto fue Ambiente Resiliente. Gracias por acompañarme en el comienzo de esta segunda temporada y en el próximo capítulo vamos a conversar con Ecoética, una consultora de Argentina, sobre ESG para pymes, de cómo pensar del discurso a una estrategia posible. Hasta la próxima.